Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx. Amigas, amigos, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Los saluda con el afecto de siempre José Manuel Villalpando aquí en una emisión más de este programa La Historia que Quiero Vivir, que estamos transmitiendo, sí, de manera grabada, pero presentes aquí con ustedes a través de los micrófonos, las frecuencias y las grabaciones, naturalmente, de Radio Fórmula. Nos pueden ustedes sintonizar en el 103.3 de FM, en el 970 de AM, aquí en la capital de la República, en muchas ciudades del interior del país. Llegamos también, por supuesto, a los Estados Unidos de América, a Puerto Rico, a Canadá, y eso sí, a todo el territorio nacional y aún a buena parte del mundo donde existe Internet, gracias a la página www.radioformula.com.mx, que está totalmente a su disposición. Sí, el programa es grabado, ya lo sabemos, en virtud de la contingencia a la que estamos expuestos los mexicanos y atendiendo naturalmente a las recomendaciones tanto de la autoridad gubernamental como de los propios directivos de Radio Fórmula, que nos han pedido grabar los programas. También, por supuesto, para estar con ustedes, acompañándonos esta tarde, pero sin exponer naturalmente al propio personal que trabaja verdaderamente de manera muy afanosa ahí en Radio Fórmula. Así que estamos aquí de manera grabada. Ya saben, tengo varias vías electrónicas para comunicarnos que están a su disposición, entre ellas el correo villalpandohistoriador@gmail.com o también la página de Facebook Villalpando y la Historia, y así como hace 8 días, inmediatamente que vayan llegando los comentarios, las preguntas, las quejas también inclusive, las iré respondiendo. Yo también estoy escuchando mi propio programa este sábado. Ahora bien, comencemos. Los invito a que viajemos al año de 1850, a que hagamos un viaje en el tiempo y nos traslademos a casi un día como hoy, ayer, un viernes de Dolores, pero de 1850. Comencemos. Ese día, viernes de Dolores de 1850, un personaje importante en ese momento de la historia de México, joven, que era ya un destacado político, de nombre José María Lafragua, fue a visitar la casa de su novia, la señorita Dolores Escalante, con el propósito primero, por supuesto, de felicitarla, de festejarla, porque era el día de su santo. Es viernes de Dolores, es el día de las Lolas, y Lola Escalante, por supuesto, estaba de plácemes. Y como es tradición en México, los viernes de Dolores se recibe a las personas, se hace comida o se hace cena, está el altar de Dolores también. Es decir, es un momento de grata tertulia familiar y de amistades. Pero José María Lafragua tiene además otra intención, que ya lo sabe Lola, Están puestos perfectamente bien de acuerdo y saben que ese día, en cuanto acabe la tertulia familiar, en cuanto se vayan los últimos invitados, José María Lafragua pedirá su mano, la mano de Lola Escalante, a su mamá, ella es viuda, no tiene papá, y a su hermano Félix María. Esta es la idea que tiene ese viernes de Dolores de 1850, José María Lafragua. Ir a pedir a su novia, después de un noviazgo larguísimo, 7 años, que ahorita platicaremos. Pasó lo que ustedes, ni se lo imaginan. Ahorita llegaremos a ese tema, pero mientras en la tertulia familiar, en la fiesta, mientras les gustaban los platillos, mientras comían la famosísima calabaza en tacha, además, por supuesto, de origen poblano Lafragua, naturalmente hicieron guisos que le recordaban a su tierra natal, así que estuvieron todos muy contentos con diversos invitados, y mientras tanto, se platicaba
Se platicaba naturalmente, por supuesto José María Lafragua nervioso esperando que llegara la hora de pedir la mano. Ya sabía que se la iban a dar, por supuesto. Ya estaba todo más o menos hablado y comprometido, pero faltaba ese tramo, ese trance formal de la petición de mano. Y mientras tanto, pues se puso a departir con los diversos invitados que allí se encontraban. ¿De qué hablaron? Bueno, hablaban de muchas cosas, porque para empezar, Lola Escalante era una muchacha que tenía fama de ser muy culta, muy inteligente y que además con mucho desparpajo podía entablar plática y conversación con los caballeros. Y pues dada su condición social, más o menos de clase media, dada además también su educación, su cultura, y dada además esa aura de respeto que ella sabía infundir a todo su trato con los caballeros, era absolutamente normal de respeto, y ella pues platicaba y departía con todos, y hablaban justamente primero pues del estado del país. Ese año de 1850, estábamos apenas iniciando apenas la Semana Santa, parecía ser muy venturoso. Parecía que todo iba muy, pero muy bien. Estaba gobernada la nación mexicana por el presidente de la República, un hombre destacado, digno, honrado a carta cabal, el general José Joaquín Herrera, que era un hombre, pues, repito, de primerísima importancia, que además tenía como ministro de Relaciones Exteriores a otro gran mexicano, el licenciado Mariano Otero. Entre los dos, un gobierno liberal moderado, entre los dos, pues más o menos habían encauzado al país con buenos resultados, sobre todo por varias razones. Primero, una de ellas vital y fundamental es que había dinero en el tesoro de la nación, cosa extraña y rara, pero había dinero gracias a que habían administrado correctamente aquellos 10 millones de dólares de la famosísima indemnización que los Estados Unidos de América pagaron a México cuando, por virtud de los tratados de Guadalupe Hidalgo y después de la terrible guerra del 47, México les dio buena parte de su territorio, todo el norte, a los Estados Unidos, y ellos, a cambio, una especie de compensación, le dieron a nuestro país 10 millones de dólares, que bien administrados todavía existían en 1850 y permitían paz y tranquilidad. Por supuesto, el problema de México era siempre la falta de dinero, pero ahora, con este dinerito, fruto de la venta de la mitad del territorio, para ser clarísimos, pues más o menos se podían llevar las cosas en santa paz. Estaba ahí también, pues, platicando acerca del estado del país, obviamente contentos. Naturalmente se sabía perfectamente bien que, pues, como Lola estaba muy enterada, estaban a punto de iniciarse las campañas presidenciales para la candidatura para el año que entra, el año siguiente, de 1851, que se elegiría presidente de la República. Y Lola estaba muy enterada porque ella leía los periódicos, cosa inaudita. Para empezar, era una mujer que sabía leer y escribir, pero además leía y debatía sobre lo que leía. A su casa, cosa muy extraña, llegaban los 3 periódicos más importantes de su tiempo. 2 de ellos claramente liberales. Uno, el famosísimo Siglo XIX, cuyo redactor en jefe era un muchacho liberal muy brillante, Francisco Zarco. Y también llegaba otro periódico importante, liberal también, El Monitor Republicano, que dirigía un impresor muy famoso, Ignacio Cumplido. Pero también, para compensar, a la casa de Lola llegaba el periódico católico por excelencia, por antonomasia, en aquel año de 1850, que era el famosísimo, todavía existe pero con otros dueños, el Universal. Así que pues Lola estaba muy enterada de todo lo que sucedía en el ambiente político, en el ambiente social y sobre todo en el ambiente cultural. Miren, esto era algo muy importante porque Lola, que era una mujer que leía, estaba entusiasmadísima y había estado, insiste hasta que José María Lafragua le compró de regalo, fíjense qué regalo pidió, la historia de México que recién acababa de publicar el famosísimo Lucas Alamán. Imagínense, una novia pidiéndole a su novio que le dé de regalo un libro y de 5 tomos. Fíjense qué curioso. Lola Escalante, una mujer que leía, pidió de obsequio
los 5 tomos de la historia de México de Lucas Alamán. Claro, también le pidió otros libros, ¿eh? Se sabía perfectamente bien porque su hermano, Félix María Escalante, era poeta. Estaba a punto de aparecer, y aparecerá a final de ese año, en las prensas mexicanas, un libro que fue verdaderamente un éxito de librería en aquel tiempo, que se llama El presente amistoso para las señoritas mexicanas. Era un libro de versitos, de poemas. Los mejores, los más importantes poetas de México habían escrito algunos versos dedicados a las damas, a las mujeres, a las chicas, y los había reunido Ignacio Cumplido en un solo ejemplar, en un solo volumen, y estaba ya, se sabía, imprimiéndole, pero así como se utilizaba entonces, se pedían suscripciones por anticipado para cubrir el costo de la impresión. Así que Lola también le había pedido a José María Lafragua que se suscribiera a ese libro porque ella quería tener en sus manos ese ejemplar en el que los mejores poetas de México habían dedicado sendos y maravillosos versos a las mujeres mexicanas. Entre ellos su propio hermano, Félix María Escalante, y otro más, Francisco Zarco, también se aventó allí algunos poemas, y una persona que para ellos era de sumo respeto, su médico personal, el doctor Manuel Carpio, también había escrito para ese libro. Claro, hablando de libros, naturalmente Lafragua estaba muy emocionado porque en materia jurídica, él era abogado, había aparecido un libro extraordinario del autor Juan Nepomuceno Rodríguez de San Miguel, que se llamaban Las Pandectas Hispano-Mexicanas y que contenían todo el derecho de México, todo lo que estaba vigente. Así que estaban platicando de libros, hablando de cosas, esperando la hora. Volvemos enseguida. Y estamos aquí, amigas y amigos, para el segundo bloque de este programa. Un programa pregrabado, como ya lo informé, en razón de que estoy yo en lo personal confinado en mi casa. El personal de las radiodifusoras también están en sus casas. Todo está siendo de manera automatizada vía las grabaciones que los diversos conductores estamos enviando para que sean transmitidas en tiempo y forma y acompañarnos, por supuesto, según el compromiso que tenemos ustedes y yo cada semana. Les agradezco muchísimo que estén presentes conmigo. Estoy respondiendo naturalmente sus comentarios, sus peticiones, sus quejas también se valen por las vías electrónicas que ustedes ya conocen. Y estamos platicando de un tema distinto, de estas historias que pues no son de grandes personajes, son de personajes menores, llamémoslo así, de la historia de México, pero cuyas historias, y particularmente las historias de amor, son verdaderamente estrujantes, como la que estamos contando en esta ocasión, en la que viajamos en el tiempo, ya lo dije en el bloque anterior, a un viernes de Dolores, pero del año de 1850, cuando José María Lafragua va a pedir la mano de su novia Lola, Dolores Escalante. Después de la tertulia, después de que se visitó el altar, después de que se comió, se departió, cuando finalmente ya se quedan sola la familia, Lola, su mamá, su hermano mayor Félix María y José María Lafragua, pues ya armado de valor, pudo pedir formalmente la mano para contraer matrimonio con Lola Escalante. Naturalmente le dijeron que sí, ya estaba todo de alguna manera palabrado, arreglado, ya se sabía, llevaban 7 años de relación, pues imagínense cómo si no, ya al contrario, como que ya les surgió un poquito que se fueran, ya para que se casaran, y pues finalmente la mamá, el hermano mayor, accedieron de muy buen grado, de muy buen gusto, a que José María Lafragua se casara con Lola, su hija, su hermana, Lola Escalante. Naturalmente la mamá les preguntó si ya tenían fecha prevista para la boda y ellos le informaron que sí, que sería en el mes de agosto próximo, para dar unos cuantos meses para poder organizar las cosas, tanto la ceremonia religiosa como sobre todo la forma de vida. Ya para ese momento Lafragua tenía un porvenir más o menos asegurado, ya había sido hasta diputado, ya estaba en trance de ser ministro de Estado, ya sería pronto embajador, así que ya tenía una forma pues más o menos decorosa de poder mantener y sostener un hogar en el cual reinaría Lola, la mujer de sus sueños con la que llevaba ya 7 años de noviazgo. Un noviazgo
tormentoso, ¿eh? No crean que fue tan fácil. Fíjense, se conocieron exactamente 7 años atrás y justamente otro Viernes de Dolores, pero de 1843, cuando, como sucede en México, un amigo de un amigo los invitó a la fragua y otras personas a que fueran a la casa de la familia Escalante, donde se festejaría el santo de Lola, de la jovencita Lola, que, por supuesto, ese día recibía, como ya lo expliqué en el bloque anterior, ya que era tradición en México instalar un altar a la Virgen de los Dolores y servir platos típicos, riquísimos por supuesto, se hacía tertulia, se departía y pues finalmente en ella, al asistir de invitado a la casa de Lola, la fragua se fijó en ella se fijó en él y después se contarían ambos que ese día había sido el del flechazo mutuo. Los dos habían quedado mutuamente cautivados el uno del otro. Claro, lo que sucede siempre, tanto José María Lafragua tenía novia como Lola Escalante tenía novio. Cada uno tenía pues su propia vida, no se conocían y al inmediatamente sentirse tan involucrados, al tener tanta empatía, los dos decidieron, cada quien por su lado, romper con sus anteriores relaciones. Y lo hicieron así, ¿eh? De inmediato, la fragua se deshizo de su novia anterior, la típica novia estudiante, pobrecilla. Lola se deshizo de su novio, un pretendiente, un caballero muy formal que le llevaba varios años de edad. También se deshizo de él con mucho tacto y cuidado, porque era un personaje importante en la política. Y finalmente, pues, ya libres de compromiso, libres de ataduras, pudieron finalmente decirse mutuamente que se querían, que se amaban y empezar a planear la vida. Claro, la vida era difícil. En 1843 la fragua era un joven recién egresado de la carrera de Derecho en Puebla, en el Instituto Palafoxiano, que había venido a México, no tenía ni un centavo, apenas estaba consiguiendo trabajo, así que por supuesto pues no podía ofrecerle nada a Lola, y esto ella lo aceptó de muy buen grado y decidieron darse un plazo de 2 años para conocerse, para tratarse, para hacer un noviazgo a la antigüita, de esos apenas de manita sudada, siempre con un chaperón, la mamá o alguno de los hermanos de Lola presentes en sus reuniones. Cuando salían a pasear a la Alameda de México, por ejemplo, alguien los tenía que acompañar, es decir, de estas formas de relación amorosa de antaño, en la que todo era limpio, en la que todo era puro. Así sucedió y así fue el noviazgo. Estos 2 años transcurrieron de manera rápida y cuando José María Lafragua ya más o menos tenía pues cierto modo de pasarla decentemente, ya había conseguido un buen empleo en el gobierno, estaba ya poco a poco escalando los puestos burocráticos, llegaría a la larga a ser diputado, a ser ministro, a ser embajador. Bueno, sería un hombre importantísimo en su tiempo, que serviría inclusive hasta el presidente Juárez y al presidente Lerdo años después. Es decir, es un político de segundo nivel, sí, lo entiendo claramente, pero de estos que forman parte del aparato fuerte, serio, que constituye lo que llamaríamos hoy en día el servicio civil de carrera. Un hombre al servicio de México toda su vida. Y fundador en su momento de la Biblioteca Nacional de México, ¿eh? Un hombre importante. Pero para 1845 pues ya más o menos tenía manera de poder ofrecerle a Lola algo, cuando de pronto, y aquí comienza la historia dramática de este noviazgo, cuando de pronto aparece un tercer personaje, un caballero, pariente de Lola, un primo lejano, que al darse cuenta que Lola es una muchacha bonita, atractiva, inteligente, culta, que lee mucho, que sabe debatir con gran soltura y con mucho respeto con los caballeros, bueno, este hombre quedó prendado, enamoradísimo de ella y por supuesto se le declaró. Lola, que por este hombre no sentía más que aprecio, aprecio por ser un pariente lejano, naturalmente le dijo que no, explicándole su compromiso con José María Lafragua, que estaba de novia de él y que con él quería casarse. Y este hombre, necio, tosudo, en lugar de aceptar la explicación, ¿saben qué hizo? Le dio un ataque de algo, se desmayó enfrente de Lola, tuvieron que llamar al médico y pues, algunos médicos que estaban por ahí, de estos médicos pues del siglo XIX todavía algunos bastante chafas en realidad, le dijo,
que este hombre estaba enfermo del corazón y que estuvo a punto de morir de la impresión de la negativa, que por favor, para evitar la muerte de este caballero, que le diera esperanzas. Y Lola se vio atrapada en un dilema moral grandísimo. De veras creyó, por culpa de un mal médico, de veras creyó que la vida de ese sujeto estaba en sus manos y entonces tuvo que decirle que sí, porque no quería ser ella la causante de una muerte. La fragua tuvo que aguantar, decirle a Lola que entendía la circunstancia, retirarse, y esta situación fue y duró 4 años y medio. Cada vez que Lola quería deshacer el compromiso con este sujeto, este hombre se ponía mal, le temblaba el corazón, se desmayaba, lo llevaban al hospital y decían, no, es que se va a morir, la impresión va a ser tan fuerte que se va a morir. Y así pasaron 4 años y medio alejados. Lola amando a la fragua amando a Lola. Un día la mamá de Lola se dio cuenta de que la fragua pues estaba verdaderamente triste y cabizbajo y lo mandó llamar y platicó con él. Le preguntó, oye, pero ¿qué opinas de lo que está haciendo mi hija? Y la fragua, fíjense qué caballeros de entonces, le dijo, señora, prefiero no opinar, porque si digo que está bien hecho lo que hace, estoy obrando contra mis sentimientos. Si digo que está mal hecho lo que está haciendo, parece que estoy obrando por interés. Así que prefiero no opinar. Y se quedó callado, hizo mutis y de plano, pues, mejor se retiró. Finalmente Lola, presionada por su mamá, que le dijo que no era posible que estuviese en esa situación, dándole esperanzas falsas a un señor que argumentaba morirse si ella le decía que no, fue y recurrió a un sacerdote muy honrado, muy decente, con visión humana de las cosas, y cuando escuchó la confesión de Lola le dijo, pero hija, ¿qué está usted haciendo con ese hombre? ¿No se da cuenta que le está chantajeando? Termine inmediatamente con él. Armada de valor, Lola regresó, cortó con ese señor, le dio el soponcio naturalmente, pero no se murió. Fíjense, sobrevivió a Lola y sobrevivió al propio La Fragua, para que vean el chantaje hasta qué grado había llegado. Así que, pues ya libres de los obstáculos, Lola buscó a La Fragua estaba feliz, y entonces pues fue cuando decidieron, ya en 1850, me regreso nuevamente a ese Viernes de Dolores, decidieron que ese día pediría finalmente su mano. Parecía ya que esta historia de amor, que había sido dramática, que había durado 7 años, llegaría a buen fin. Finalmente había pedido su mano, finalmente se la habían accedido y pues ya estaba todo listo. Lo único que les preocupó, y Lola, que leía los periódicos, se lo comentó a la fragua, le dijo algo así como que, bueno, la boda será en agosto, pero hay que esperar un poquito a que amaine esta epidemia de cólera que dicen que está llegando a nuestro país. Pero es en el norte, dijo la fragua, aquí no va a llegar. Bueno, esperemos un poco para ver cómo nos va con la epidemia de cólera. Pero de esto, amigos, de esta epidemia de cólera y de este amor, hablaremos en un momento más. Ya estamos aquí, amigas y amigos, para el tercer bloque de este programa, un programa pregrabado, como ya lo he informado, en virtud de que estamos confinados, pero sin embargo yo quiero estar presente con ustedes, agradeciéndoles que me acompañen, que nos acompañemos en estos días difíciles, pero finalmente con la esperanza de que todo va a salir bien. Hay que atender las sugerencias, las medidas de sana distancia, de confinamiento en nuestros hogares. Hay que estar atentos a lo que indican las autoridades, por supuesto, para cuidarnos y cuidarnos todos. Así que este programa, por esa razón, está grabado, tanto para que los colaboradores de las radiodifusoras como un servidor, que yo sí, se los aclaro, yo sí soy mayor de 60 años y así que más vale estar en mi casita. Estamos platicando de la historia de amor de José María La Fragua y Dolores Escalante. Ya habíamos comentado que ya les habían dado la mano, ya habían estado haciendo planes para casarse, solamente tenía Lola el temorcillo de que en los periódicos que ella acostumbraba a leer, los tres, el Siglo XIX, el Monitor Republicano, el Universal, pues ya se decía que en los Estados Unidos había una epidemia de cólera
que ya había llegado también al norte de México, que había entrado por Tampico y que se había expandido en las Tamaulipas, en Nuevo León, en Coahuila, y pues tenía ya cierta preocupación de que pudiese llegar hasta la Ciudad de México, cosa que José María Lafaragua dijo, no, 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 acá a México no va a llegar, ¿cómo crees que va a llegar? Aquí ya tuvimos una hace 17 años y ya quedamos, pues de alguna manera, inmunizados contra el cólera. Fíjense, pasó algo muy curioso en ese mismo día, Viernes de Dolores. El director del cuerpo médico militar, un médico militar mexicano, Pedro van der Linden, sí tenía apellido extranjero, era hijo de extranjeros inmigrantes, pero él, el general Pedro van der Linden, le había advertido al presidente de la República, José Joaquín Herrera, que debían tomarse provisiones especiales porque el cólera podría llegar a la Ciudad de México. ¿Y saben qué hizo el presidente de la República? Un hombre de primera, intachable, honradísimo. El presidente de la República dijo, mire, no, y no quiero que alarme a la población, porque aquí no va a llegar. Aquí ya tuvimos una epidemia hace años y logramos sobrevivir. Hubo muchos decesos, pero ya no va a pasar nada más. Así que, por favor, general, usted será médico, será director del servicio médico militar, pero, por favor, no quiero que alarme a la población. Esto ocurrió exactamente el mismo Viernes de Dolores de 1850, cuando este general médico fue a ver al presidente de la República y el presidente lo despachó a su casa y que no estuviese alarmando y preocupando a la población. La semana siguiente, en la Semana Santa de 1850, pasaron cosas muy curiosas que llamaron mucho la atención y espantaron a la población. No tenían que ver con el cólera, fue una serie de acontecimientos en cadena que pues surgieron de la nada, literalmente, porque el mero Jueves Santo ocurrieron dos cosas inauditas. Primero, de manera muy extraña, sopló un viento fuertísimo en la Ciudad de México, pero un vendaval espantoso y una fogata que estaba encendida en un callejón, el famoso callejón del Sapo en el centro de la Ciudad de México, expandió las briznas totalmente incandescentes y fueron a dar a un taller de una carrocería. ¿Qué es una carrocería? Bueno, en aquel tiempo es un lugar donde se construyen coches. Y había ahí botes con tiner, con aguarrás, con pintura, totalmente inflamables, y estas briznas incandescentes de la fogata que estaba afuera cayeron sobre las cubetas, se prendió un fuego espantoso, se incendiaron varias casas y se contagió a una manzana entera que fue consumida por el fuego en la Ciudad de México, lo cual llenó de alarma a toda la población que se encontraba mientras tanto en los festejos, celebraciones, llamémoslo así, del Jueves Santo, que acostumbraba mucho la capital mexicana de vestirse de gala, porque en las visitas de las 7 casas era cuando la gente salía a pasear y se salía, diríamos hoy en día, a ligar. Así que todo el mundo estaba alarmadísimo y sonaban las campanas de las iglesias llamando a incendio, la gente corría, no había cuerpo de bomberos, recuerden ustedes todavía esto bien importante, los incendios se apagaban por voluntarios entre las personas acubetadas de agua, y era tal el pánico en la ciudad que todo el mundo se había ido hacia el callejón del Sapo, hacia esta zona que hoy sería lo que se conoce como el México Nuevo, por allí de Luis Moya, Ayuntamiento, Revillagigedo, por estas calles de por allí, y mientras tanto pues la ciudad se quedó descuidada, y unos ladrones aprovecharon para entrar en ese momento al hotel más fino de la ciudad, que se llamaba el Hotel de la Gran Sociedad, ubicado exactamente en esquina, que todavía existe el edificio, en esquina de 16 de septiembre e Isabel la Católica, que hoy es una tienda afamadísima de nombre alemán. Ahí estaba el Hotel de la Gran Sociedad. Se metieron los ladrones buscando a un hombre rico que estaba hospedado ahí, un diputado que había sido ya ministro muy importante, Juan de Dios Cañedo. Ingresaron a su cuarto, lo apuñalaron y le robaron todo lo que tenía de dinero, de joyas y de muchos objetos de gran valor. Así que la Ciudad de México el Viernes Santo de 1850 amaneció literalmente espantada. Por una parte, el gran incendio, que había sido voraz, no había causado víctimas, pero había sido algo sorprendente por el fuerte ventarrón que había soplado la víspera. Y segundo, escandalizada, horrorizada por el crimen espantoso del diputado Juan de Dios Cañedo, un hombre que había sido inclusive
ministro desde 1824, acaudalado, un hombre rico originario de Jalisco, que estaba hospedado en este gran hotel de la Gran Sociedad en la Ciudad de México, y cuya muerte fue verdaderamente muy, muy sentida. Bueno, parecía esto el prólogo, porque al día siguiente, el sábado de gloria de 1850, apareció el primer caso de cólera en la Ciudad de México. El presidente juraba y perjuraba juraba que no iba a llegar el cólera, y sin embargo, llegó. Naturalmente, a partir de ese día, los médicos empezaron a recetar lo que podían. Recuerden que la ciencia médica estaba impedida por completo para atender estas epidemias cuyo origen, los virus o las bacterias, ni siquiera se podían conocer todavía. Y entonces recetaban sanguijuelas, lavativas, eso les encantaba, cataplasmas, cucharadas de vinagre, lo que se pudiera, que más o menos los médicos trataban de atinar, y pues era imposible, imposible. La ciencia médica, repito, estaba impotente. Un gran médico, quizás el mejor de su tiempo, que justamente era muy, muy amigo de José María Lafragua y después se hizo también amigo de la familia de Lola Escalante, el doctor Manuel Carpio, famosísimo el doctor Manuel Carpio, que más que como médico ha trascendido en nuestra historia como poeta, no podía ni siquiera diagnosticar, ni siquiera dar un tratamiento, y lo tuvo que confesar a sus pacientes. No hay otro remedio más que esperar. Esperar que la constitución física de cada persona, ver si es resistente al cólera, que es una enfermedad espantosa del estómago, en el cual literalmente las personas se vacían en medio de la fiebre tremenda y con una diarrea horrible y fallecen a las pocas horas. No quedaba más que esperar. Y él, el mismo médico, el doctor Carpio, pues en lugar de atender pacientes, porque pues era inútil lo que pudiese él aconsejarles, decidió escribir un poema que se los voy a mostrar y se los voy a leer. Mostrar digo porque aquí lo tengo en mi mano. Este es un libro que tengo yo aquí afortunadamente en la casa de ustedes, que es la primera edición justamente de las poesías ya reunidas del doctor Manuel Carpio, y escribió en ese año 1850 un poema al cólera morbo que rápidamente le voy a dar lectura. Fíjense qué interesante es esto, El ángel de la muerte, en negro día, del Ganges turbio en la ribera impura, el vuelo alzó, llevándolo en la cintura, terrible espada que al volar crujía. Desenvainó el acero y lo blandía, y desolaba la cabaña oscura, llenaba a los monarcas de amargura, y el triste oriente atónito gemía. El ángel, agitado su semblante, el Asia cruza y vuela al occidente. Corre la Europa y pasa hacia adelante. Asuela el continente africano, la América recorre centellante y como rayo vuélvese al oriente. Imagínense nada más, un poema al cólera escrito por el propio médico que tenía a su cargo curar pacientes y que se veía tristemente impedido. Pasaron cosas verdaderamente curiosas, El periódico El Siglo XIX, un periódico liberal por antonomasia, el periódico donde pues participaban, dirigido por Francisco Zarco, que era un joven liberal, los liberales más conspicuos de su tiempo, este mismo periódico publicó que lo único que quedaba por hacer era rezar una jaculatoria. Hoy nos sorprendemos de que hay personajes que utilizan estampitas y nos leen frases religiosas para tratar de impedir el coronavirus. Bueno, ya en aquel tiempo los liberales hacían lo mismo. El propio siglo XIX y seguramente la inspiración de Francisco Zarco, en sus páginas todos los días imprimieron una pequeña jaculatoria que recomendaban a todo mundo leerla para evitar los efectos del cólera. Dice así: Santo Dios, Santo fuerte, Santo inmortal, líbranos, Señor, de la peste y de todo mal, por vuestras llagas, por vuestra cruz. Líbranos de la peste, divino Jesús. Como ven, el liberalismo no tiene punto de separación con la religión católica, Iban enteramente de la mano. Ante la impotencia de la ciencia, no quedaba más que recurrir a la religión
y los liberales no tenían empacho en ser católicos abiertamente. Volvemos enseguida. Y estamos aquí, amigas y amigos, para el último bloque de este programa grabado, el de esta semana, por supuesto, en virtud de las circunstancias de contingencia, de confinamiento que todos ustedes conocen, que no voy a repetir, y simplemente quiero agradecerles, como siempre, su amable atención de estar conmigo, de acompañarme y de acompañarnos en esta semana, en el compromiso que tenemos ustedes y yo, y que espero podamos seguir reiterando cada 8 días, si Dios me lo permite y nos los permite. Así que con todo gusto estamos aquí colaborando con nuestro esfuerzo de contención, de reclusión personal, como seguramente muchos de todos ustedes están igual, y pues mantendremos así los programas de esta manera grabada en lo que se resuelve la crisis que está enfrentando nuestro país. Decíamos justamente que a partir de la Semana Santa de 1850 se desata el cólera en la Ciudad de México, una epidemia que va a ser espantosa, ¿eh? El gobierno de la República respondió muy tarde, a pesar de las advertencias que un médico militar mexicano, el general Pedro van der Linden, le había ya formulado al general José Joaquín Herrera, el presidente de nuestra patria. No respondieron, no reaccionaron con algunas medidas básicas de higiene, y sin embargo, bueno, pues a partir de ese momento pudimos, digo, los mexicanos de entonces, padecer, soportar esta espantosa epidemia de cólera que, como ya comenté, los médicos no atinaban a resolver, y muchos de ellos, pues, como el caso del doctor Manuel Carpio, que ya lo comentamos, hicieron poemas, y hasta los periódicos liberales transmitían jaculatorias. Bueno, lo importante para nuestra historia de José María Lafragua y Dolores Escalante es que él, ya en mes de junio, cuando ya el cólera estaba en plena, bueno, en una pandemia literalmente. Fíjense, el mes de junio de 1850, en la sola Ciudad de México fallecieron 4.773 personas. En julio, que ya amainó un poquito, 1.738. Es decir, fue una mortandad bastante elevada. Pero en junio, en el pleno mes, cuando estaba más álgida la epidemia, el día 23 de junio exactamente, José María Lafragua fue avisado de dos noticias desconsoladoras. Una primera, irremediable, y es que había fallecido esa misma madrugada, muy temprano, también víctima de cólera, su amigo Mariano Otero. A los 33 años de edad, una auténtica promesa de la patria, un liberal moderado, un hombre que había inclusive aportado sus conocimientos para modelar el juicio de amparo en México, un hombre que había sido secretario ya de Relaciones Exteriores y que había merecido pues la negociación y el arreglo con la Iglesia, un hombre pues de primera línea, un liberal auténtico que era una promesa de la patria. De no haberlo truncado la muerte, él hubiese llegado a ser presidente, indudablemente. Pero falleció esa madrugada del día 23 de junio. Lafragua se enteró, pero no tuvo ni tiempo de ir a presentar sus respetos a la casa mortuoria del difunto su amigo, porque se fue corriendo, literalmente corriendo, a casa de Lola Escalante, su novia, porque le avisaron que ella también estaba ya poseída por la epidemia de cólera. Claro, cuando llegó, el ataque era al parecer leve. Allí estaba el propio doctor Manuel Carpio, que era ya para ese momento ya el médico de cabecera de Lola, y en privado le dijo a Lafragua que únicamente lo estaba a esperar, que ojalá la constitución de Lola fuese lo suficientemente robusta como para poder soportar la epidemia, pero la ciencia médica no podía hacer nada más que darle cucharaditas de vinagre, cucharaditas de mostaza, ponerle sanguijuelas, hacerle alguna lavativa, y esto pues era espantoso. Y Lola pues estaba en su lecho, en su cama, con una alta fiebre, no deliraba, pero ya estaba bastante mal. Lafragua se acercó a ella, se sentó a su lado. Lola le dijo, tu mano, Lafragua. Lo tomó de la mano, y Lafragua, pues totalmente lleno de pánico, lo único que alcanzó a hacer es decirle, oye Lola, ahora que te compongas, que nos casemos, mira, vamos a hacer otras cosas. Y Lola dijo, mira Lafragua,
yo no sé más que amarte. Y fue lo último que dijo. Después de varias horas perdió el conocimiento, se quedó dormida, claro, desmayada, con una fiebre altísima, y para la madrugada siguiente, a las 7:30 de la mañana del día 24 de junio de 1850, Lola Escalante falleció. Murió y la fragua pues quedó, por supuesto, abatido. Pero no crean que con la muerte de Lola termina la historia de amor. No. Miren, primero, José María Lafragua nunca más se casó. Va a vivir exactamente 25 años más. Él va a morir hasta 1875 y nunca se volvió a casar, ni se interesó por ninguna otra mujer, ni se volvió a enamorar, ni quiso unir su vida con nadie. Se prometió a sí mismo mantenerse fiel a la que había sido el amor de su vida. Esto es algo bien importante, ¿eh? Es una historia de amor que trascendió la vida de la mujer amada y se prolongó durante toda la existencia del hombre que la amaba tanto. 25 años y con algo adicional. Todos los días a partir de entonces, a las 7:30 de la mañana, José María Lafragua invocaba a Lola a la hora exacta en que ella había fallecido. No sabemos, porque no lo sabemos en realidad, si le rezaba o no. Sabemos que la invocaba. José María Lafragua tuvo la pertinencia de escribir sus propias memorias, su diario íntimo, su vivencia muy personal, en un librito que lo dejó por supuesto inédito, que se llamó, él mismo lo tituló, Ecos del Corazón. Le encargó a un amigo que después de su muerte, si quisiera, se publicara. Se publicó hasta el siglo XX, mucho tiempo después, y ahí aparece esta nota trágica de cómo vivió su propio romance, difícil como ya lo platicamos, de lo que sufrió al momento de la enfermedad y la muerte de Lola, y cómo después transcurrieron 25 años de abandono. Pero hizo algo más, fíjense qué interesante esto. Decidió que Lola fuera sepultada en una tumba que él mismo costeó, en el famosísimo e histórico Panteón de San Fernando. Allí fue enterrada originalmente Lola, en un nicho en la pared, pero la sepultura le parecía poca cosa a Lafragua. Años después, para el año de 1856-57, el presidente Ignacio Comonfort envió como embajador plenipotenciario a Europa, a Francia, a lo que será después Italia, los Estados Pontificios, a lo que sería Francia, España también, envió a José María Lafragua como embajador. Y estando en Italia, visitó la famosa casa de escultores Tangassi, donde se construían monumentos funerarios, y entonces le gustaron 3 que vio. ¿Y qué creen que hizo? Compró los 3 monumentos funerarios de mármol, los trajo a México, los armó y entonces decidió. Uno sería para Lola. ¿Cuál? El que más le gustó a él, que tenía pues una base cuadrada y una especie de obelisco piramidal truncado en la parte superior. Es una vida trunco, un amor trunco es el significado que quería darle. Y los otros 2, ¿saben qué hizo con ellos? Ya que eligió el que más le gustaba, el que más le convenía, los otros 2 lo donó a la nación mexicana para que uno de ellos fuese convertido en el monumento a la batalla y a los héroes de Molino del Rey, y el otro fuese también convertido en monumento a la batalla y a los héroes de Churubusco. Si ustedes pasean un día, claro, ahora que podamos pasear en la contingencia, pueden visitar el monumento que está frente a Los Pinos, entre el periférico de Los Pinos al Molino del Rey, o pueden visitar también el que se encuentra afuerita del Museo de Churubusco. Ahí está también el monumento a los héroes de ese día. Un monumento además también que, como es funerario, ambos contienen los restos de los héroes tanto de Churubusco como de Molino del Rey. Ahí están sepultados, en esta tumba que había comprado José María Lafragua. Y el tercer monumento
el que él eligió para Lola se encuentra en el Panteón de San Fernando, en el centro de la Ciudad de México, que les recomiendo que lo visiten, ya hemos hablado de él. Un lugar que está cerrado lamentablemente desde el terremoto de 2017, pero que sin embargo la tumba de Dolores Escalante y de José María Lafragua, porque pedirá ser sepultado allí mismo con su amada, se puede ver a simple vista desde las rejas, porque es la que está contigua en la mera orillita. Puede uno acercarse, se sostiene una de las rejas, se asoma y ve uno la tumba de Dolores Escalante, en donde además del nombre de ella y el nombre de él, está escrito un dístico, un poema de 2 líneas que dice así: llegaba ya al altar, feliz esposa, allí la hirió la muerte, aquí reposa. Un pequeño poema que José María Lafragua, un dístico, escribió para ella. Un poema muy curioso además también, porque si ustedes lo leen rápido. Llegaba ya al altar, feliz esposa, es el único poema en letra castellana, en lengua castellana, que hace que tanta A consecutiva lo mantenga a quien lo dice con la boca abierta. Pero la boca abierta se nos queda, sobre todo, por esta historia de amor tan tremenda, tan terrible, que dura la vida de los amantes y después de ellos, y todavía hasta nuestros días, porque ahí está esa tumba que encierra ese amor. Gracias, amigas y amigos, y hasta la próxima. Que les pasen muy, pero muy bien. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.